Bien, ¿se ve ahora? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, como decimos, tenemos una indeterminación más menos infinito. Siempre que se nos presenta una indeterminación más menos infinito, hay que hacer alguna transformación, o sea, hay que hacer alguna operación para poder salir, en este caso, sacarnos de encima, ¿quién? La exponencial. Por lo tanto, tenemos que intentar buscar, ¿no? ¿Se acuerdan? E a la a sub n menos 1 es equivalente a sub n, ¿no? Esta es la equivalencia exponencial, siempre que a sub n sea un infinitésimo. En este caso, tenemos que la exponencial tiene un infinitésimo, pero tengo que llegar a este formato, y en una multiplicación o una división, nunca en una resta. Por lo tanto, lo que va a ser obvio que va a haber que hacer acá es llevar esto a una división, haciendo como un denominador. Entonces, hacemos común denominador para tener una división e intentar luego sustituir por equivalente. Entonces nos va a quedar e a la 2 sobre n por n cuadrado menos kn más 1 menos n por n cuadrado, y ahora sí, todo sobre n. Todo sobre n. Muy bien. Luego vamos con la distributiva, e a la 2 sobre n por kn más e a la 2 sobre n menos n al cuadrado. O sea que los 4 términos, todos sobre n. Todos sobre n. Acá está difícil la puedo explicar. Bueno, gracias. Muy bien. Y sigo pensando en que quiero llegar a tener la exponencial menos 1 para suplantarla por el exponente y olvidarme de esa exponencial. La única manera es mirar el primer y el cuarto término, sacando n cuadrado de factor común en el primero y en el cuarto. Entonces me va a quedar en el primero la exponencial. Y en el cuarto, al sacar n cuadrado, me queda menos 1. ¿Ah? Y observo que es acá donde está la indeterminación. Porque ¿qué ocurre en el resto? Si yo ya digo, bueno, los otros dos sobre n, los otros dos términos, lo dejé afuera, sobre n, perdón, tengo en este segundo término, perdón, tengo la exponencial por menos kn y por 1. Puedo volver a decir, bueno, voy a ahora dejar la exponencial. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, perdón. No, me pareció que algo andaba mal. Acá no estoy teniendo ningún tipo de dificultad por la sencillísima razón de que acá tengo, bueno, la exponencial que tiende a 1, ya lo sabemos. Pero acá tengo una función racional y esto es equivalente a el cociente de los términos de mayor grado, que al simplificar voy a obtener menos k. Así que este tiende a 1, este tiende a 1, este es equivalente a menos kn sobre n, o sea que todo este tiende a k, este tiende a menos k, así que no es este el que me genera
indeterminación. El que me está generando indeterminación es este, por la sencilla razón de que si bien puedo simplificar acá el 2 con la n, me queda n que tiende a más infinito, y acá, como esto tiende a 1, 1 menos 1, 0, acá está la indeterminación. Infinito por 0. Aquí es donde se sigue manteniendo la indeterminación. Más infinito multiplicado por algo que tiende a 0. Pero tengo una ventaja que no la tenía en la primera indeterminación. En la primera indeterminación es una indeterminación en una resta, no puedo usar equivalentes. Acá tengo una indeterminación en una multiplicación, pero a su vez uno de los factores es la exponencial menos 1, que es equivalente a su exponente, ya que el exponente tiende a 0. Entonces yo resolviendo este límite y sumándole menos k, que es lo que da el segundo límite, tengo resuelto el límite. Entonces, lo aclaro acá abajo, e a la 2 sobre n menos 1 es equivalente a 2 sobre n. Aclarado eso, me queda el límite de n por 2 sobre n, repito, e a la 2 sobre n menos 1, es equivalente a 2 sobre n, quiere decir que este paréntesis lo voy a sustituir por su equivalente, 2 sobre n, ya simplifiqué n cuadrado con n, y no me debo olvidar que acá tengo restando k, que es lo que me dio el otro límite. Acá puedo simplificar, entonces el límite me da 2 menos k, que pertenece a los reales, obviamente, porque k es un número real. Por lo tanto, queda probado que x sub n converge para todo k. Converge para todo k. Que era lo que pedía la letra, ¿no? Demostrar que es convergente para cualquier valor de k, suplantando alfa por 1. Suplantando alfa por 1. Bueno, pero tiene otra partecita el ejercicio y dice, ¿qué valor de k hará que x sub n es un infinitésimo? Y ahora es obvio, ¿no? Para que el límite, que es 2 menos k, sea 0, k debe ser 2, y contesto en un renglón. Entonces, x sub n es infinitésimo sí, solo si k es igual a 2. O sea que ahí voy a tener que el límite de x sub n es igual a 0. Y ahí tengo la primer parte del ejercicio. Vamos a mirar la letra, a ver si no me comí nada. Decía parte A, demuestra que cuando alfa es 1, la sucesión es convergente, y en particular encontrar cada cosa que ya hicimos. ¿Alguna pregunta acá? No. Podríamos revisar si hicimos límites con estas características. O sea, ¿qué características? Que se presente indeterminación de diferencias de infinitos equivalentes con una exponencial participando en uno de los términos. Y van a ver, yo ahora no quiero perder tiempo y el tiempo de ustedes buscando en el libro, pero podemos tomar como ejercicio, buscar en los límites, en los ejercicios de límites que hicimos, si se nos presentó algún caso de esto, que el procedimiento es muy simple. Hacer común denominador, y al hacer el común denominador siempre van a poder llevar a la forma del equivalente exponencial, porque siempre tienen uno de los términos
que es equivalente al término en donde está la exponencial. O sea, en este caso, al hacer la distributiva, la exponencial queda multiplicado por tres términos distintos. Pero uno de ellos siempre es equivalente al cuarto término que quedó, porque si no, no habría indeterminación. Entonces siempre voy a poder tomar el factor común, la exponencial, y propiciar el 1 para usar la equivalencia. ¿Tá? Eso es característico de las indeterminaciones más menos infinito, donde aparece una exponencial. Así como en las indeterminaciones más menos infinito, donde aparecen raíces cuadradas o cúbicas, lo característico ¿cuál es? Utilizar el método de la conjugada, multiplicar y dividir por el conjugado donde participan las raíces. Acá es característico llevar a común denominador, reunir la exponencial con su término equivalente, para sacarnos la exponencial de encima, suplantando con su equivalente. Esas son dos metodologías que siempre aparecen en las indeterminaciones más menos infinito. Bueno, vamos a clasificar esta serie. Ahora dice, parte B clasifica X u N. Ah, no, perdón, parte B no. Parte B clasifica la sucesión si alfa es distinto de 1. Ya sabemos que con 1 es convergente. Ahora, ¿qué pasa si alfa es distinto de 1? Así que vamos a concentrarnos en eso. O sea que vamos a analizar qué pasa si alfa es mayor que 1 y qué pasa si alfa es menor que 1. Vamos con alfa mayor que 1. Parte B, ahora alfa distinto de 1. Entonces, primer caso, vamos a tomar alfa mayor que 1. Muy bien, entonces tenemos el límite de la exponencial, ¿tá?, por n cuadrado menos kn más 1 menos n a la alfa. Pero, ¿qué pasa? Alfa es mayor que 1. Alfa es mayor que 1. Ah, perdón, sobre n. Quiere decir que, como hicimos hoy, nos va a quedar e a la 2 sobre n por n cuadrado menos e a la 2 sobre n por kn más e a la 2 sobre n menos n a la alfa más 1, porque hago como un denominador. Tengo n con exponente 1, n con exponente alfa. Al multiplicarlos me queda suma de exponentes sobre n. Recuerden que la exponencial tiende a 1, o sea que es absolutamente inocente, pobre. La exponencial no es la que nos complica. Entonces, ¿qué pasa en el numerador? En el numerador tenemos 3 infinitos y este que tiende a 1. Este tiende a 1. Ahora, estos 3 son infinitos. ¿Ah? Los 3 son infinitos. Los 3 son infinitos. Los 3 son infinitos. Los 3 son infinitos. ¿Qué pasa con una suma de infinitos? ¿A quién es equivalente? Al infinito de mayor orden. Pero ojo, son infinitos porque son potencias de n, no por la exponencial. La exponencial tiende a 1. Entonces, esos 3 infinitos, ¿cuál es el de mayor orden? Y bueno, como son todos potencias de n, el que tenga mayor exponente. ¿Quién es el que tiene mayor exponente? N a la alfa más 1. ¿Por qué? Porque si alfa es mayor que 1, alfa más 1 es mayor que 2. Entonces, como alfa es mayor que 1, entonces alfa más 1 es mayor que 2. O sea que n a la alfa más 1 es un infinito de orden mayor que n al cuadrado. Fuera de discusión que es mayor que este, que es n a la 1, ¿verdad?
Por lo tanto, la suma de los tres infinitos es equivalente a el infinito de mayor orden. ¿Se acuerdan cómo podríamos demostrar eso? Dividimos todo entre n al alfa más 1. Perfecto. O sea, para ser más preciso, o sea, sacamos el de mayor exponente de factor común. Entonces nos quedan todos divididos entre n al alfa más 1. ¿Verdad? Entonces, el primer término me quedaría n al cuadrado dividido n al alfa más 1. Pero como alfa más 1 es mayor que 2, eso tiende a 0 ese cociente. El segundo me queda n sobre n al alfa más 1. También, como alfa más 1 es mayor que 2, es mayor que 1, por lo tanto también tiende a 0. Y después me queda un 1, que es n al alfa más 1 dividido en n al alfa más 1. Por lo tanto, los 3, el paréntesis formado por los 3, tiende a 1. Y como lo saqué a n al alfa más 1 de factor común, algo que tiende a 1 por n al alfa más 1 es equivalente a n al alfa más 1. Quiere decir que e a la 2 sobre n cuadrado, menos e a la 2 sobre n por kn, menos n a la alfa más 1, todo esto es equivalente a n a la alfa más 1. Y e a la 2n, bueno, e a la 2n no pasa nada porque tiende a 1. Por lo tanto, este límite es igual al límite de menos n a la alfa más 1, más 1, que es el límite de e a la 2n, sobre n. Y ni que hablar que todo se reduce a esto, por lo tanto este es el límite de menos n, que me va a dar menos infinito. Digo porque n a la alfa más 1 sobre n a la 1 me da n a la alfa. Me olvidé del alfa. Ahí está. Y sabiendo que alfa es un número mayor que 1. ¿Está claro? Alfa es un número mayor que 1. Y esto me da menos infinito. Menos infinito. Aquí tendríamos un problema. ¿Qué problema? Por ejemplo, si alfa, ¿qué pasa si alfa es 3 medios? Queda la raíz. No hay que nada. ¿Qué ocurre si alfa es 3 medios? O si alfa es 5 medios, o si alfa es, no sé, 21 medios. Si alfa es un número impar sobre 2, siempre mayor que 1, ¿verdad? Estamos hablando de 3 medios, 5 medios, 7 medios, 9 medios, etc. Y no existe. No existe, exactamente, no existe. ¿Ah? O sea que, como toda función en donde, que es una potencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El exponente alfa es un parámetro móvil, ya se puede decir que alfa es una variable. Pero bueno, entonces la función en lugar de ser potencial pasa a ser potencial exponencial si depende de alfa. Entonces no es cierto que esto exista para todo alfa mayor que 1. Existe para todo alfa mayor que 1 siempre que sea posible la operación, y como menos n son todos números negativos, menos n son todos números negativos,
cada vez que me quede un alfa que exija ser una raíz cuadrada, una raíz cuarta, una raíz sexta, una raíz octava, una raíz de índice par, es imposible. Entonces, esto tiende a menos infinito para todo alfa que no implique un radical de índice par. Un radical de índice par. Pero esto es un detalle que yo decía, me olvidé de anotarlo, profe. No hay problema, digo, porque en realidad, si fuéramos exigentes, debería haberse detallado en la letra. Debería haberse detallado en las letras. Por ejemplo, poniendo que alfa es un número entero. Entonces se soluciona el problema. Porque si alfa es un número entero, no hay ningún tipo de problema. En este caso, estamos con alfa mayor que 1. Si son enteros mayores que 1, está. Pero bueno, esto es una anotación que la hago yo acá porque en realidad, ¿se acuerdan cuando leímos al principio la letra? Dice, ¿vieron? Les dije, ¿vieron que no hay restricciones para K y alfa? Bueno, se debería haber puesto ahí una restricción para alfa para que no se nos presentara este problema, que es un problema netamente operatorio. ¿verdad? Netamente operatorio, que yo estoy tomando equivalentes, hice un común denominador, llega un momento que hay una exigencia para alfa para decir que este límite es menos infinito. Bueno, salvado eso, con alfa mayor que 1, el límite de x u n me da menos infinito, entonces x u n diverge. Si me doy infinito, x u n diverge. Nos queda el caso de x u n menor que 1. Perdón, alfa menor que 1. Porque si alfa es distinto de 1, tomo para mayor que 1 y tomo para menor que 1. Y voy directamente, digo, bueno, voy a pensar de vuelta qué pasa con los 4 términos míos que son, ya me los sé de memoria, ¿no? E a la 2 sobre n, k por n, más e a la 2 sobre n, menos n a la alfa. Todo sobre n. Y otra vez voy a pensar de vuelta, decir, bueno, pero como alfa no es 1, ¿verdad? Perdón, acá es alfa más 1. Como alfa es menor que 1, otra vez digo, bueno, ¿y cuál es de los 4 el de mayor orden? Y ahora, ¿quién pasa a ser de mayor orden? El primero. Porque si alfa es menor que 1, alfa más 1 es menor que 2, entonces ahora el numerador es equivalente ¿a quién? A e a la 2 sobre n por n cuadrado. Observar que alfa más 1 es menor que 2. Entonces, el límite, sencillamente, nos va a quedar e a la 2 sobre n por n cuadrado sobre n. Entonces, estamos con el límite de e a la 2 sobre n por n, que me da más infinito. No hay que olvidarse que este joven tiende a 1, obviamente. Entonces, también x u n es divergente. Así que tenemos, en la parte A, estudiamos que si alfa es el número 1, la sucesión es convergente. Pero ahora hemos visto que si alfa es cualquier número menor que cualquier número menor que 1 o mayor que 1, la sucesión es divergente. Y hemos contestado a la consigna justamente que nos pedían: clasifica x u n cuando alfa es distinto de 1. Bueno.
¿Preguntas hasta acá? Si no, hacemos la parte C. No, yo no tengo ninguna duda. ¿Voy muy rápido? No, por lo menos voy entendiendo todo lo que va haciendo. ¿Está muy difícil? Sí, ¿Quién dijo que sí? yo la primera parte no me hubiera dado cuenta de usar equivalentes y esas cosas. Ah, está. Pero no, Pero después lo dale. otro sí, capaz me daba cuenta. Pero ahora que lo está haciendo, tal lo entiendo, pero sola capaz no me sale. Claro. Bien. No, pero les voy a buscar, ahora apenas terminemos, yo para no perder mucho tiempo, o bueno, pueden buscar ustedes también, ¿no? En los ejercicios de límite que teníamos marcados, en los prácticos, si nos aparece alguna equivalencia así, con una exponencial en una resta, ¿verdad? Bien, vamos a la parte C. En la parte C ya la cambié y me olvidé lo que decía, que hay que clasificar la serie E a la 2 sobre n dividido n a la beta, con beta un número real. Obviamente que según se comporte beta, iremos viendo qué pasa con esta joven. Bueno, como siempre hacemos sin apurarnos, porque digo, para apurarnos dejamos el día del parcial. Ahora vamos a no apurarnos. Digo, bueno, ¿es geométrica? No. ¿Es telescópica? No. La condición necesaria, es decir, ¿tiende a 0 su término general? Y bueno, el numerador tiende a 1, ¿no? Todo va a depender de qué pase con el denominador. Entonces ahí nos podemos detener, porque ahí ya podemos descartar unos cuantos casos. Fíjense que para que el cociente tienda a 0 y nos genere salir a buscar otro tipo de estrategia de clasificación, como el numerador tiende a 1, donde beta sea un número positivo, si no estoy errado, ustedes me dirán, n elevado a un número positivo tiende a infinito. ¿O no? Sí. Entonces, cada vez que beta sea un número positivo, ese término general tiende a 0, entonces ahí me tendré que detener a ver qué pasa. Pero si beta es un número negativo, por ejemplo, si es menos 1, bueno, n elevado a la menos 1 lo puedo escribir en el numerador como n a la 1, por tomar un caso, ¿no? Y como este tiende a 1, multiplicado por una potencia de n, me va a dar infinito. Ya no tiende a 0, es una serie de términos positivos, ya diverge. O sea que si beta llega a ser negativo, esto es divergente. Y si beta es exactamente 0, ¿qué pasa? Converge ¿Por qué? en el n elevado a 0 da 1. Muy bien. Y si el de arriba, habíamos dicho que tendría a 1, ¿no? 1 sobre 1 da 1. Ajá. Y para que sea, no es divergente, porque para que sea convergente al límite tendría que tender a 0. Exactamente. O sea, si beta es 0, el denominador es un 1. Por lo tanto, la serie me queda la sigma e a la 2n. ¿Y qué pasa? E a la 2n, e a la 2 dividido n, converge a 1, entonces, por condición necesaria de convergencia, como sigma e a la 2 sobre n a la beta es STP, diverge. O sea, en realidad el orden sería no converge, por condición necesaria, no converge. ¿Ah? Entonces, el orden sería, por condición necesaria de convergencia, no converge. Le agrego, como la serie es una serie de términos positivos, no oscila.
Por lo tanto, queda clasificada como divergente. Mientras que si beta llega a ser un número negativo, ¿no? Entonces, lo que decíamos recién, puedo escribir e a la 2 sobre n por n a la menos beta. Repito, beta es negativo, menos beta es positivo. Entonces, n a la menos beta diverge a más infinito. Entonces, e a la 2 sobre n por n a la menos beta, recuerden que esto converge a 1, diverge a más infinito. Por lo tanto, por condición necesaria de convergencia, no converge tampoco. Como es una STP, entonces diverge. Diverge. Quiere decir que si beta es 0 o si beta es negativo, solo con la condición necesaria, sin necesidad de ir a buscar criterios ni nada por el estilo, no presenta dudas su clasificación en el sentido que al no ser convergente, es divergente. O sea que ahora, ¿qué nos vamos a detener? Y nos vamos a detener en qué pasa si beta es positivo. Ah, bueno, si beta es positivo, ahora sí, e a la 2 sobre n a la beta, Profe, converge a 0. Sí, ¿por qué queda ahí e a la 2 sobre n por n a la menos beta? ¿No quedaría por beta positivo? no, si beta es negativo, ¿cómo es menos beta? O sea, vos tenés la exponencial dividido n a la beta, ¿no? Independientemente, o sea, si vos tenés a sobre b, ¿no? No importa cómo sean a y b, esto es a por b a la menos 1. Entonces, si vos tenés a sobre n a la beta, si lo querés escribir como una multiplicación, es a por n a la menos beta. No importa cómo sea beta, positivo o negativo. ¿Ah? Eso no es porque b sea negativo. Lo escribo así para darme... ¿Para qué? Para asegurar que al ser esto un número positivo, esta potencia diverge a más infinito, entonces la multiplicación, como e converge a 1, la multiplicación diverge a más infinito. ¿De acuerdo? El problema es acá. ¿Por qué problema? Y bueno, porque ya no puedo usar más la condición necesaria de convergencia. Ahí tengo que decir, bueno, estoy ante una serie de términos positivos, empiezo a recorrer los criterios. ¿Qué criterio abordarían primero? Primero no. ¿Cuál se le ocurre que podemos abordar? Del cociente. Del cociente. Muy bien. Fabricia es fanática de cociente y de Cauchy. Sí. Bien, entonces queda de ver que Fabricia lo va a hacer por el cociente. ¿Por qué? Porque a mí me quedan 5 minutos 30, entonces yo lo voy a hacer por comparación, ¿de acuerdo? Pero Fabricia prometió que lo va a hacer por el cociente. Entonces, voy a probar por comparación. Repito porque me queda poco tiempo, ¿no? Si no, haríamos todo el camino, probar el cociente, probar la raíz, etc. Vamos por comparación. Por comparación. No tenemos que olvidarnos que e a la 2 sobre n converge a 1. ¿No? Ahora, ¿cómo se comporta e a la 2 sobre n? Si yo miro e a la 2 sobre x, y acá está el 1, si x se aproxima al 0, por la derecha, obviamente, si x se aproxima al 0, 2 sobre x converge a más infinito, y e a la más infinito, más infinito. Quiere decir que
esto va a ser así. En 1 particularmente, que es nuestro primer valor de n, ¿no? 1, 2, porque 0 no es para n, 3. En 1 me queda e cuadrado, que e cuadrado es un número 7 u 8 y pico, ¿no? Porque 3 al cuadrado es 9, 271 y pico al cuadrado me da cerca de 8 de 9. Pero si n es 2, me da e. En 2 me da e. Y en 3 me da e a la 2/3, y en 4 me da e a la 1/2, pero se va acercando ¿a quién? Al 1, pero se va acercando por arriba al 1. Ahora, lo que es cierto, que e a la 2 sobre n es menor que e al cuadrado. Para todo n mayor o igual que 1. ¿Por qué? Porque e al cuadrado es el primer valor, el más alto que puede tomar esta potencia. ¿Se entendió que e a la 2 sobre n es menor o igual que e al cuadrado? Es una sucesión monótona decreciente, donde el primer término, que es e a la 2 sobre 1, es el más grande de todos. Después todos los demás son más chiquitos. ¿Por qué? Y porque el exponente comienza a ser cada vez más chiquito. Quiere decir que e a la 2 sobre n sobre n a la beta, acuérdense que estamos con beta positivo, ¿no? Mayor que 0. O sea que es menor o igual que e al cuadrado sobre n a la beta. Quiere decir que si esta sucesión me generara una serie convergente, repito, si esta sucesión, que es un número, porque e al cuadrado es un número, sobre n a la beta, con beta positivo, me generara una serie convergente, serviría de mayorante que esta, para esta. ¿Ah? ¿Se entendió hasta ahí o no? ¿Puedes Sí. repetir ¿Qué parte repito? esto que encerró que de la serie? Claro, yo tengo dos sucesiones, una menor o igual que la otra, ¿sí o no? Sí. Yo quiero clasificar la serie que forma esta sucesión. Ujú. Si esta sucesión me genera una serie convergente, tengo resuelto el problema, porque al ser mayor es mayorante. Si la mayorante es convergente, esta es convergente y queda clasificada. Ahora sí, profe. ¿Ah? Y si esta no es convergente y es divergente, entonces no me sirve. Entonces no me sirve. Tendré que elegir ¿qué? Tendré que elegir de este lado, una que sea minorante. Pero ¿qué pasa con e a la 2 sobre n? Siempre es mayor o igual que 1. Como n a la beta es positivo, si e a la 2 sobre n es mayor o igual que 1 y menor o igual que e al cuadrado, yo voy a ver cuál de las dos uso según beta, porque acá que estoy con armónicas. Ujú. Voy a trabajar con series armónicas. Pero claro,